la reunión y nos dice, bueno, ya estamos aquí y hemos venido a transformar este país. Nos han heredado un país completamente destrozado. La economía destrozada, la salud destrozada, la educación destrozada y la seguridad completamente en ruinas. Tenemos problemas y no son pocos. Totalmente. Un país endeudado, un país en donde se habían robado absolutamente todo. 2 presidentes nicaragüenses. ¿Cuántos se robaron? Todos estos presidentes. ¿Cuánto? Fueron millones y millones de dólares. ¿Cuántos hospitales dejaron de construir? ¿Cuántas escuelas dejaron de construir? Que está de número 1. Y el número 2 está muy abajo de él. Hay 2, 3, 4, 5, 6 y los que quieran ponerle. Pero el 2 está muy abajo. Y es el problema de la inseguridad. Está matando a la gente. Vivíamos en un país de 30 muertos, extorsiones, violaciones, secuestros. Y nos hacían creer los gobiernos anteriores de que eso era normal, que nosotros como salvadoreños no merecíamos eso. Que llegaran y mataran a tus hijos, a tu hija, la violaran, era normal. Vivíamos en un país violento. Y en un país violento suceden esas cosas. El país más violento del mundo. Así nos reconocían a los salvadoreños. ¿Y vos de dónde sos? Del Salvador, de las maras. Así nos reconocían. Ese era el significado que nosotros teníamos como salvadoreños para el mundo. Porque eso es lo que nos dieron. Eso fue lo que nos dieron. Y lucharon toda la vida para hacernos creer de que esas cosas eran normales. Entonces nosotros vamos por eso, dijo Nayib, una vez más. Y presentó el Plan Control Territorial, que era un plan para volver a controlar los territorios, a tomarnos los territorios, esos territorios que los gobiernos de Arena y el FMLN entregaron a las pandillas, se las regalaron. Regalaron generaciones completas, jóvenes completos de generaciones, las regalaron, niñez. Nosotros teníamos pandilleros de 16, 14 años, 17 años, que ya habían matado, que los dejaron a su suerte. Y todo el mundo lo que veía el fenómeno de las pandillas, y todos querían aprovechar el fenómeno de las pandillas. Los areneros lo que hicieron fue poner empresas de seguridad por todos lados. De todos modos, todo el mundo necesitaba seguridad y ellos cobraban. Nos dejaron las pandillas y después nos querían cobrar para protegernos de las pandillas. Se hicieron dueños de funerarias, se hicieron dueños de cementerios. Es cierto. Los periodistas se vanagloriaban escribiendo sobre el fenómeno de pandillas. Se iban a vivir con ellos. Se iban a vivir con ellos. Y escribían y comentaban sobre uno de los más grandes sufrimientos que nuestro país ha tenido. Y querían esconder ese verdadero dolor que se estaba viviendo ahí, en esas comunidades. Ese dolor que ha tenido muchísimo costo. ¿Cuántos salvadoreños conocen ustedes que viven en esta zona o en otros lugares de aquí de Estados Unidos que tuvieron que huir de las pandillas?
Llegaban los pandilleros, tocaban las puertas y decían: sálganse todos, ahora vamos a vivir nosotros en esta casa. Cuando salía barato, hacían eso. Si no es que llegaban a quitarte a tu hija, a tu hijo, si no es que llegaban a asesinar a familias completas. Y hay personas que todavía no quieren creer o entender ese sufrimiento que nosotros estábamos viviendo, que ha sido una realidad. Nosotros, y ahora le pido al equipo técnico que me acompaña, para esas personas que piensan, que estén listos con un video que les voy a pedir en su momento. Las pandillas comienzan a presionar al gobierno. 8 meses después de que Nayib asume la presidencia, se viene la pandemia. En febrero, un gobierno nuevo, con una pandemia que afectaba al mundo entero. Porque usted sabe que cuando uno tiene un fenómeno, desgraciadamente, un fenómeno natural como un terremoto, por ejemplo, que desgraciadamente nosotros como país también hemos sufrido. Cuando nosotros tenemos un terremoto y pues al final los resultados tienen fatales consecuencias, incluso la comunidad internacional se une para apoyar a un país que tiene una desgracia de estas. Pero en la pandemia era: sálvese quien pueda. Aquí era de que aquí salvemos, y todos los países estaban en lo mismo. Una pandemia que no sabías si uno escuchaba la palabra COVID y literalmente ya te morías. No había una cura, no se sabía qué hacer. ¿Cuál pastilla me tomo? La blanca, la rosada. ¿Qué tomo? Pues no se sabía. Y en el 2020 eso fue lo que comenzó a suceder. Y las pandillas seguían presionando, seguían presionando, seguían presionando. Y los políticos en ese entonces lo que hicieron fue bloquear al gobierno de Nayib. Porque ellos lo que querían es que el gobierno fracasara. Ellos nunca han visto a nuestro país por medio de los beneficios que puede tener la población, y sobre todo la población más necesitada. Ellos lo que querían hacer es lo que ya habían hecho anteriormente. En la historia de nuestro país ha quedado registrado que el pueblo sufriera lo que le hicieron a Duarte. Este servidor, el presidente Bukele, le encomendó llegar a la Asamblea Legislativa, a esa Asamblea Legislativa, con un grupo del Ejecutivo, con un grupo del Gobierno, a platicar con ellos, a quererlos convencer, a rogarles que nos dieran fondos, que los gobiernos de Arena y el FMLN nos habían dejado un desastroso sistema de salud. No estaba preparado para eso. Pero ya se imaginan en El Salvador, con todo lo que se habían robado. Y llegábamos a rogarles